Top 10 leyendas y mitos más populares sobre Beethoven. ¿Era Beethoven sordo? ¿Nadie escuchaba su música? ¿Nació en una familia pobre y no tuvo educación? ¿Tenía un trastorno psicológico? ¿Era un perro San Bernardo? Averigüémoslo juntos, Michi Curioso, cuál de todas estas es cierta y cuál no. Leyenda 1. Beethoven creció en una familia pobre y disfuncional. Su padre era alcohólico y su madre murió de sífilis. El veredicto es parcialmente cierto. Beethoven nació en una familia pobre. La familia vivía en Bonn. Su padre, Johann Beethoven, era cantante en la capilla de la corte del elector de Colonia y recibía unos 315 florines al año. Esto solo alcanzaba para la comida y el alquiler. Un ingreso extra provenía de las clases particulares. Johann Beethoven se casó con María Magdalena por amor, pero su padre no reconoció el matrimonio y privó a su hijo de apoyo financiero. Solo se dio cuando nació su nieto, llamado Ludwig, en honor a su abuelo. En 1787, María Magdalena murió de tuberculosis, el mito de la sífilis que, según diversas versiones, afectó a la madre, al padre y al mismo Beethoven. Surgió más tarde y no está fundamentado. Supuestamente, esa es la razón por la que los hermanos mayores del compositor nacieron ciegos, sordos y con problemas. De hecho, Beethoven era el segundo hijo de la familia. Su hermano mayor murió poco después de su nacimiento. No hay constancia de que ningún niño de la familia Beethoven tuviera problemas congénitos de nacimiento. Tras la muerte de su esposa y de su hija menor, Beethoven padre tuvo problemas con el alcohol. El joven Ludwig, de 17 años, lo sacó repetidamente de la policía. Leyenda 2. El padre de Beethoven quiso sacar dinero de su hijo convirtiéndolo en un segundo Mozart y le obligó a estudiar música, recurriendo a los castigos corporales. El veredicto es cierto. El fenómeno de Mozart no dejaba dormir a muchos padres. Cuando Ludwig tenía 3 o 4 años, su padre se dio cuenta de sus habilidades musicales y decidió utilizarlas para mejorar la situación económica de la familia. En ella admiraba las habilidades de su hijo y decía: "Mi hijo Ludwig es ahora mi única alegría. Tiene tal talento musical que pronto todo el mundo le admirará. Mi Ludwig, preveo que con el tiempo será un gran hombre. Si alguno de los presentes vive para verlo, que recuerde mis palabras". Pero, a diferencia de su padre, Leopold Mozart, Johann no tenía talento pedagógico y, en lugar de estímulos y elogios, recurría a los castigos. Desde la edad de 4 años, Ludwig tocaba el clavecín, el violín y la viola a diario y durante largos periodos. No podía alcanzar el teclado y tenía que estar de pie en un banco. Nunca fue capaz de tocar las cuerdas, aunque intentó aprenderlo más tarde. El primer concierto público de Beethoven tuvo lugar el 26 de marzo de 1778 en Colonia, Alemania. Allí lo presentaron como un niño prodigio de 6 años, aunque tenía más de 7, pero la sensación no se dio como se esperaba. No trajo ni dinero ni fama, al igual que la posterior gira por los Países Bajos. Quizás el público esperaba improvisaciones y trucos musicales con los cuales pudiera asombrar al pequeño Mozart, pero eso no era lo que Johannes consideraba importante. A diferencia de Mozart, Ludwig tenía prohibido improvisar. Al escuchar la música en directo, su padre se indignaba. ¿Por qué vuelves a tocar eso? ¡Lárgate o te abofetearé en la cara! Leyenda 3. Beethoven tenía poca educación, ya que no había estudiado en ningún sitio. El veredicto es parcialmente cierto. Beethoven no recibió una educación escolar metódica. Estudió brevemente en una escuela privada y en un monasterio, pero sin éxito. La enseñanza se basaba en cursillos, catecismo y latín, contra los que el niño protestaba. Su padre también pensaba que la escuela era una pérdida de tiempo. De adulto, Beethoven trató de llenar las lagunas de su educación. Aprendió francés e italiano y estudió historia, astronomía y filosofía. En 1789, Ludwig, de 18 años, llegó a ser estudiante de filosofía en la Universidad de Bonn. Se interesaba por la literatura antigua, amaba a Goethe, Schiller, Herder, Shakespeare y muchos otros autores. Sin embargo, no dominaba las matemáticas, ya que solo sabía sumar y restar, y escribía con errores. Su educación musical tampoco fue metódica, pero Beethoven tuvo la suerte de contar con profesores, además de su padre, que también actuaron como sus productores. Uno de sus primeros profesores en Bonn fue Christian Gottlob Neffen,
el famoso compositor y organista alemán. Tras trasladarse a Viena, Beethoven comenzó a aprender de otros músicos famosos. Joseph Haydn no solo le enseñó música, sino que le ayudó a entrar en los círculos sociales de Viena y le prestó dinero. Antonio Salieri le enseñó a componer música vocal al estilo italiano. Beethoven también valoró sus lecciones con el compositor Johann Georg Albrechtsberger. Según los recuerdos de un contemporáneo, los pedagogos vieneses hablaban así de su alumno. Los tres tenían a Beethoven en alta consideración, pero eran unánimes en su opinión sobre sus estudios. Cada uno dijo, Beethoven era tan voluntarioso y obstinado que tuvo que aprender por amarga experiencia lo que nunca hubiera aceptado como materia de estudio. El propio Beethoven se lo confesó al editor Gottfried Hertel. No hay manifiesto que sea demasiado erudito para mí. No pretendo ser un erudito de ninguna manera, pero desde la infancia he tratado de comprender lo mejor que ha producido cada época. Es una vergüenza que el artista no se sienta obligado a hacerlo, al menos en la medida de sus posibilidades. Leyenda 4. Beethoven era sordo. El veredicto es casi cierto. Beethoven empezó a perder la audición gradualmente y los primeros signos de sordera aparecieron a los 28 años. Esto puede deberse a una enfermedad que había sufrido el año anterior. Experimentaba dolor, ruido y pitidos en los oídos, y poco a poco dejó de oír sonidos agudos y suaves. En abril de 1802 fue tratado en el balneario de Heiligenstadt, cerca de Viena. Allí se deprimió y decidió suicidarse. En una confesión llamada El Testamento de Heiligenstadt, habló del miedo en llamas de la gente, el miedo a que se descubriera su enfermedad y su cruel destino. Afortunadamente no se suicidó. A pesar de su progresiva enfermedad, Beethoven siguió actuando como pianista y, entre 1806 y 1814, como director de orquesta. De vez en cuando improvisaba en salones privados. Se quedó casi totalmente sordo hacia 1818, 9 años antes de su muerte. El compositor se comunicaba con los que le rodeaban escribiendo notas en cuadernos, que llevaba consigo en todo momento. Leyenda 5. Componía música extraña que nadie escuchaba. El veredicto es parcialmente cierto. Para sus contemporáneos, la música de Beethoven parecía complicada e incomprensible, y a veces incluso se consideraba terrorismo estético y artístico. Efectivamente, no escribía para el público en general, sino para personas cultas de alta sociedad, pero no siempre la entendían. Al emperador Francisco, por ejemplo, famoso por sus reformas de corte reaccionario, no le gustaba su música porque pensaba que destruía la tradición. Sin embargo, Beethoven tenía muchos admiradores. El príncipe ruso Nikolai Borisovich Golitsyn, por ejemplo, escribió a Beethoven sobre la música solemne, cuyo estreno mundial tuvo lugar en San Petersburgo en la primavera de 1824 con su asistencia. Toda la obra es un tesoro de bellezas, y se podría decir que su genio se adelanta a las épocas, y que tal vez no haya todavía un público tan ilustrado que pueda disfrutar plenamente de la belleza de su música, pero sus descendientes honrarán y bendecirán su memoria en una medida mucho mayor de lo que sus contemporáneos son capaces de hacer. Ya en vida, Beethoven fue considerado uno de los 3 principales compositores de la época, además de Haydn y Mozart. Se dice que a su funeral, el 29 de marzo de 1827, asistieron unas 20.000 personas, un acontecimiento sin precedentes para la época. Leyenda 6. Beethoven apoyó a Napoleón y le dedicó su tercera sinfonía. Veredicto: esto es cierto solo en parte. En la década de 1790, Beethoven siguió con interés a Napoleón, pero no se puede decir que lo apoyara. Entre 1796 y 1798, Beethoven escribió canciones patrióticas para la milicia vienesa que luchaba contra Napoleón, y en 1802 dedicó 3 sonatas de violín a Alejandro I, uno de los principales opositores de Bonaparte. La famosa Tercera Sinfonía Heroica, en la que Beethoven trabajó a partir de 1803, estaba originalmente dedicada a Napoleón, pero no estaba relacionada con las opiniones políticas del compositor. En ese momento, Beethoven planeaba un viaje a París. Dedicar la sinfonía a Napoleón sería una forma de entrar en los salones sociales locales y atraer la atención del público. Tras la coronación de Bonaparte en 1804, el compositor abandonó la idea. Su alumno Ferdinand Reyers recordaba:
Tanto yo como sus otros amigos más cercanos vimos a menudo esta sinfonía reescrita en partitura sobre su escritorio. En la parte superior, en la portada, estaba la palabra Bonaparte y en la parte inferior, Luigi van Beethoven y ni una palabra más. Fui el primero en llevarle la noticia de que Bonaparte se había declarado emperador. Beethoven se puso furioso y exclamó: «Este también es un hombre corriente, ahora pisoteará bajo sus pies todos los derechos humanos, seguirá solo su ambición, se pondrá por encima de todos los demás y se convertirá en un tirano». Beethoven se acercó a la mesa y cogió la portada, la rompió de arriba abajo y la tiró al suelo. Pronto, el famoso filántropo y mecenas de Beethoven, el príncipe Franz Joseph Lobkowitz, pagó una generosa cuota por el derecho a interpretar la nueva obra en un pequeño círculo y luego otra por dedicarle a la sinfonía. El estreno a puerta cerrada tuvo lugar el 9 de junio de 1804 en el Palacio del Príncipe de Viena. En otoño de ese mismo año, la sinfonía se interpretó especialmente para el príncipe prusiano Luis Fernando, que pagó el concierto en Runais, el castillo checo de Lobkowitz. Tanto Lobkowitz como Louis no simpatizaban con Bonaparte, y la primera dedicatoria no se mencionó en las actuaciones privadas. El estreno público tuvo lugar el 7 de abril de 1805, donde la obra recibió el nombre de Nueva Gran Sinfonía. Y un año más tarde, la tercera sinfonía recibió el título definitivo, la Sinfonía Heroica, y el subtítulo, compuesta en honor a la memoria de un gran hombre y dedicada a Su Alteza Serenísima, el príncipe Lobkowitz. Lo más probable es que el gran hombre sea Luis Fernando, que había muerto poco antes en batalla con Napoleón. Leyenda 7. Beethoven no llevaba peluca en señal de protesta contra las normas sociales. El veredicto no es cierto. En aquellos años en los que Beethoven llevaba una vida social activa, la moda de las pelucas ya estaba en decadencia. Solo tuvo que llevar peluca en algunas ocasiones. De Francia llegó la moda del peinado a la Titus, llamado así por el emperador romano. Los caballeros y las damas llevaban el pelo corto y rizado. Este es el peinado con el que podemos ver a Beethoven en el retrato pintado por Joseph Müller. Leyenda 8. Beethoven cambiaba constantemente de apartamento cuando vivía en Viena. Tenía más de 70 en total. El veredicto es parcialmente cierto. Viena era una ciudad cara, pocas personas podrían construirse una mansión. Incluso las personas acomodadas poseían en su mayoría una casa, en la que vivían ellos mismos, alquilando parte de sus apartamentos. Normalmente, el periodo de alquiler era de unos 7 meses, desde finales de septiembre hasta finales de abril. Los vieneses se iban al campo en primavera y verano, y volvían en otoño para alquilar otro piso. Esto incluye a Beethoven. En efecto, durante su vida en Viena, desde 1792 a 1827, cambió con frecuencia de lugar de residencia. Conocemos una treintena de direcciones, pero ciertamente no son 70. Leyenda 9. Beethoven sufría de trastorno bipolar. El veredicto no es cierto. En primer lugar, no hay pruebas documentadas de que Beethoven padeciera alguna enfermedad mental. En segundo lugar, dicho diagnóstico no apareció hasta 2 siglos después. Beethoven tenía fama de tener un carácter difícil. Sus arrebatos de ira se intercalaban con periodos de bondad. Él mismo atribuía sus ataques de agresividad e insociabilidad a su creciente sordera. En los últimos años, el compositor estaba constantemente insatisfecho con algo y se ensañaba con los sirvientes. Lanzaba libros y muebles al ama de llaves. Sus cambios de humor, sin embargo, no interferían con su trabajo, en el que era muy organizado y disciplinado. Beethoven tenía una estricta rutina diaria. Se levantaba temprano, a veces a las 6 de la mañana, y se sentaba a trabajar después de un desayuno ligero, para volver a componer después del almuerzo y de un paseo. Leyenda 10. Beethoven murió en la pobreza. El veredicto no es cierto. Beethoven fue uno de los primeros compositores independientes de la historia de la música. No ocupaba un puesto remunerado, sino que obtenía ingresos de la publicación de sus composiciones y actuaciones. Y ganó bastante. Además, Beethoven recibía encargos de mecenas de las artes. También se podía comprar el derecho a la primera representación de una nueva obra en un pequeño círculo. En 1809, 3 mecenas austriacos, Ferdinand Kinsky, el duque Lobkowitz y el archiduque Rodolfo, decidieron pagar al genial compositor una pensión vitalicia, algo que nunca había ocurrido con ningún otro músico. Los gastos del compositor eran considerables. Beethoven gastó mucho en la manutención y educación de su sobrino Karl, al que siempre llamaba querido hijo en sus cartas.
En los últimos meses de su vida, el compositor enfermó gravemente y no pudo seguir componiendo. Se gastó mucho dinero en médicos, pero me someto a la voluntad del destino y ruego al Señor que solo me proteja de la pobreza por su divina providencia, mientras me vea obligado a sufrir las miserias de esta vida, decía. No olviden suscribirse, de apoyar con un like y escribir en la caja de comentarios para más contenido épico aquí en Michi.